¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Cita Previa. Hoy vamos a hablar de salud mental y trabajo. También nos cuidaremos en nuestro espacio Salud y Bienestar de la mano de nuestra nutricionista Ana Mate. Vamos a hablar de consumo de azúcar. Estas y otras cuestiones hoy en Cita Previa. Bienvenidos. La depresión afecta a 300 millones de personas en todo el mundo. Alrededor de 60 millones de individuos, también a nivel mundial, conviven con un trastorno afectivo bipolar. Estos son solo algunos de los datos, algunos ejemplos de la prevalencia de la enfermedad mental en la sociedad. Hoy vamos a hablar de enfermedad mental porque esta semana, concretamente el día 10, se ha celebrado el Día Mundial dedicado a la enfermedad mental. Y de este tema, sobre todo relacionado con el entorno laboral, que es donde las asociaciones que trabajan en este ámbito quieren poner el foco en esta edición, bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con mi primera invitada. Sara Basurto es técnico de empleo en Prosame, en la Asociación Pro Salud Mental de Burgos, y ya está aquí conmigo y con todos ustedes. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Vamos a hablar de enfermedad mental relacionada con el trabajo, porque como les acabo de decir a todos nuestros espectadores, el día 10 es el Día Mundial de la Enfermedad Mental, viene celebrándose, por cierto, desde hace 25 años ya, y esta jornada, en esta edición 2017, habéis querido dedicarla al ámbito laboral, algo en lo que tú eres especialista. Sara, ¿cuál es el lema y por qué queréis poner el foco en ese entorno laboral? Pues mira, el tema de la elección del lema del Día Mundial de la Salud Mental se lleva por votación a través de las redes sociales y este año ha sido elegido trabajar sin máscaras, emplear sin barreras. ¿Por qué? Porque a día de hoy el tema de la inserción laboral para personas con discapacidad mental tiene barreras. Y eso es una realidad que somos Sí, que confirman conscientes. algunos datos contundentes, como por ejemplo el 84% de las personas diagnosticadas con algún tipo de trastorno de este tipo, el 84% están en situación de desempleo. Así que los datos avalan lo que dice Sara. Totalmente cierto. Nosotros, bueno, desde el año 2015 comenzamos con un programa de inserción laboral a través del cual las personas de Burgos que tienen reconocida una discapacidad mental, bueno, y en este caso lo abrimos a cualquier tipo de discapacidad, acuden a apuntarse a nuestra bolsa de empleo y nosotros, a través del contacto con las empresas, intentamos insertarles laboralmente, bien en empresa ordinaria, bien en centro especial de empleo. La cosa va mejorando un poquito, pero este repunte de sacar este lema este año es una especie de refuerzo motivacional, porque vemos que la cosa va mejorando un poquito, pero bueno, que siguen ahí ese tipo de... Alguna de las principales barreras que se encuentran este tipo de personas es el desconocimiento respecto a las patologías que padecen. Vamos a ir aclarando algunas dudas, ¿te parece, Sara? Perfecto, por ejemplo, sí. ¿De qué patologías estamos hablando que no incapacitan en absoluto para tener una vida laboral normal? Existe gran variedad de trastornos mentales, algunos derivan bien de un proceso de ansiedad, una depresión que puedo tener por un momento específico o una vivencia específica que yo he tenido a lo largo de mi vida, o bien puedo tener por genética propensión a heredar un trastorno mental, como puede ser un trastorno bipolar, una esquizofrenia paranoide, un trastorno de la afectividad. ¿Incapacita para realizar un trabajo? Esto lo valora un profesional. Los chicos, cuando tienen el certificado de discapacidad y su dictamen, ahí el profesional te comenta si esta persona puede trabajar en X acciones o si está incapacitada para realizar algunas labores en especial. Sobre todo eso procede cuando a la persona le ha surgido este momento trabajando, es decir, yo estoy trabajando en carpintería y en ese momento tengo una crisis de ansiedad, que con el tiempo me deriva en una discapacidad reconocida, pues estoy incapacitado para realizar esa labor.
si ese profesional me lo reconoce, para trabajar en labores de carpintería. Sin embargo, en el resto de gremios podría trabajar perfectamente. Entonces, bueno, intentamos abrir un poquito este campo. Intentamos normalizarlo, porque una persona que tiene trastorno mental puede trabajar de manera normalizada. Existen unas pautas en las que la persona que ya reconoce el problema que tiene, pues aprende a autogestionarlo. ¿Me pongo nervioso? Pues lo que solemos comentar, ¿no? Pues cuento hasta 10, o me salgo un ratito a respirar a la calle, o igual estoy un ratito callado y estoy sin relacionarme, se me pasa, ¿vale? La persona lo reconoce y sabe gestionarlo, y eso es uno de los mejores pasos que puede haber para normalizarlo y para, pues bueno, para vivir con ello. ¿Cuál es el punto de vista de los empleadores, de las empresas, sean del tipo que sean? ¿Son reticentes a contratar a personas que padecen alguno de estos trastornos? ¿Por qué, Sara? Pues hay un poquito de todo. Sí que es verdad que hay mucho escepticismo con las personas que sufren un trastorno mental, porque hay una imagen un poco negativa, distorsionada, me comentabas, ¿no? Cierto, sí, porque, pues no sé, yo a mi opinión personal creo que viene un poquito la imagen del cine, ¿no? De cuando una persona te pone en el papel de una persona que sufre esquizofrenia, que de repente coge lo que tiene en mano, lo lanza o tal. A ver, no estamos hablando de una realidad al 100%, o sea, escepticismo en los empleadores a la hora de emplear, sí, hay bastante, nos hemos encontrado con todo. Tú contactas con las empresas directamente, hay quien se abre muchísimo a nuevas experiencias y sobre todo nosotros les ofrecemos la labor de orientación y acompañamiento, entonces bueno, tienes ahí ese apoyo profesional. Por otra parte, yo me he encontrado profesionales que incluso te han dicho, pero están enteros, y puede tener cuchillos cerca, o son imágenes que te chocan mucho. Entonces hay de todo, sí que es verdad que la imagen va cambiando, yo lo veo positivo, creo que hay un cambio positivo, entonces bueno, parte es labor nuestra y parte de la sociedad. Y redundando en ese cambio positivo, Sara, y también para terminar, que tenemos poco tiempo ya, ¿qué tipo de actitudes tenemos que tener? Bien, si padecemos una patología de este tipo o si somos empleadores, para que la situación se normalice. Por ejemplo, ¿es bueno comunicarlo? ¿Es bueno comunicarlo? Igual, o sea, sí y no. Primero creo que es elección personal, pero lo puedo comunicar si yo creo que a mí me va a trastocar en las relaciones con mis compañeros, lo puedo comunicar de una manera normalizada y natural. Oye, pues a veces me pongo un poco nervioso si me mandas 2 tareas a la vez, por ejemplo, ¿vale? Lo puedo comunicar y así mi jefe ya sabe que igual es mejor hacer una tarea despacio y luego pasar a la siguiente. Ese tipo de cosas y de pautas que sí que tienen que ver con el trabajo, veo correcto comunicarlo, porque así igual evitamos que haya un periodo de nerviosismo, ¿no? En el trabajo. Entonces, pues bueno, creo que es importante. ¿Y qué otras actitudes o qué otras formas de funcionar en el ámbito laboral tendremos que tener todos los agentes que están en ese entorno para seguir incrementando esa parte positiva a la que nos referíamos? Creo que lo básico y sobre todo es normalizarlo, es decir, no voy a separar a una persona porque tristemente es una realidad y lo hacemos, aunque no nos demos cuenta de una manera muy consciente. Es una persona como otro cualquiera y está haciendo el mismo trabajo que yo, por lo tanto, establecer una relación normal y corriente, normalizarlo, que si tiene, pues como cualquier compañero, tienes alguna duda, te puedo ayudar. Creo que la base es normalizar todo este tipo de aspectos. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, Sara, con normalizar y integrar, estemos en la posición que estemos, padezcamos un trastorno de este tipo o no. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que en la próxima edición del Día Mundial de la Enfermedad Mental hablemos de mejores noticias, más de que esto ha ido creciendo. ¿No? Eso es. Muchísimas gracias, Sara. Nosotros continuamos en Cita Previa. Nos vamos a nuestra cita semanal con Implante. Vamos a hablarles de nuevas técnicas. Aquí lo tienen. Existen fundamentalmente 2 opciones para la rehabilitación oral con implantes. La primera consiste en colocar 2 implantes en la mandíbula y 3 o 4 en el maxilar y la realización de 2 prótesis de quitar y poner. El principal problema de esta técnica es su eficacia masticatoria, que se reduce porque las prótesis se mueven. Por eso los tratamientos más eficaces son los que usan prótesis fijas sobre implantes, colocándose 4, 6 u 8. A mayor número de implantes, mayor número de dientes y mayor eficacia masticatoria.
Esta técnica permite colocar una prótesis provisional al día siguiente de colocar los implantes para que cuando termine el proceso de cicatrización se pueda poner una definitiva. Hasta ahora se estaban operando, o las técnicas que habitualmente operamos, implican pues que nosotros vamos a colocar en una primera fase los implantes y al día siguiente o a los días posteriores vamos a colocar una prótesis provisional. Para cuando ya termine el proceso de cicatrización de los implantes hacer una prótesis definitiva. La fundamental diferencia que existe entre una y otra es que esta lleva un pequeño alambre de refuerzo y esto ya es una estructura totalmente mecanizada de un determinado metal que va a permitir tener la suficiente solidez para que la prótesis resista. Estas prótesis se pueden realizar de dos maneras. Por un lado, la primera técnica consiste en hacerlo en cera y en hacer un colado de esa cera. Y la segunda técnica consiste en un diseño informático en 3D en el cual ese diseño lo transferimos a una máquina de mecanizado, a una máquina de fresar. Viene a ser una máquina que hace, por ejemplo, las ruedas de los coches o las turbinas de los aviones. Pues igual que eso, nos hace una dentadura monitorizada para el paciente. Pero existen otras opciones. Pues hoy os vamos a hablar de una técnica que nos va a permitir en mandíbula componer solo tres implantes suficiente. Y además, gracias a los estudios que realizó Brånemark, se demostró que la distancia entre un nervio y otro en un gran número de pacientes es la misma. Por lo tanto, diseñó una serie de plantillas que van a guiar el posicionamiento de los implantes. Y eso lo que va a permitir es que ya no tengamos que monitorizar esas estructuras metálicas porque ya tendremos una única estructura para todo el mundo. Esto lo que va a permitir es abaratar esta estructura y, colocando menos implantes, poder colocar la dentadura definitiva sin necesidad de hacer esta dentadura provisional o esta prótesis provisional, ahorrándonos esto y ahorrándonos una estructura monitorizada, una estructura específica para el paciente. Fundamentalmente, por lo tanto, vamos a disminuir el coste porque vamos a disminuir el número de implantes y también vamos a poder colocar al día siguiente de la intervención la prótesis definitiva del paciente, sin tener que esperar esos 3 meses de cicatrización, sin tener que hacer una prótesis provisional previa y yéndonos directamente a la prótesis definitiva. Decir que esto tampoco es la panacea, es decir, no a todo el mundo se le puede tratar con esta técnica, porque existen mandíbulas de diferentes anatomías que no se les puede aplicar, o que puede ser una técnica traumática para determinadas mandíbulas y que por lo tanto no la recomendamos. Pero presenta grandes ventajas desde el punto de vista técnico para el paciente y sobre todo económico, ya que vamos a reducir lo que hemos dicho, el número de implantes, y vamos a reducir la prótesis provisional y ya vamos a tener una prótesis o una estructura que va a estar hecha por ordenador. Esta es la técnica que se ha escogido para Francisco, un paciente que contaba con la dentadura muy deteriorada y ha logrado una rehabilitación oral completa en muy poco tiempo. Que cuando digo el tiempo que ha sido el proceso de todo ello, como que se ríen, como dicen, va, este no sabe. Claro, estaba yo inclusive acostumbrado con mi mujer, que le ponían un implante y hasta la vuelta de 5 o 6 meses no iniciaba esto, a ver si ha quedado bien, a ver si no sé qué, a ver si... Y esto ha sido todo una boca completa de arriba y de abajo y ha sido entre 15 y 20 días. Como veis, Francisco tenía varias ausencias dentarias y sobre todo tenía un perfil más bien hundido por la ausencia de dientes, una boca en la cual pues, los dientes tienen una gran retracción de las encías, las bacterias se habían comido todo el hueso alrededor de esos dientes y por lo tanto pues, decidimos la extracción de los mismos. Para desarrollar la técnica nosotros
hemos desarrollado una serie de plantillas que vamos a colocar en una radiografía lateral del cráneo y en las cuales vamos a poder orientarnos de la longitud del implante, de la longitud de la prótesis, para saber que esta prótesis hecha previa a la cirugía va a encajar perfectamente en su mandíbula. Esas son las plantillas y además de eso, mediante tecnología de diseño y fabricación informática, mediante un software específico, hemos planificado la colocación de los implantes dentro de esa mandíbula para ver que realmente se pueda, con unos determinados márgenes de seguridad, sin que toquemos ninguna estructura anatómica importante. Previo a la intervención, una vez que ya hemos intervenido al paciente, como veis, estos son los modelos de una vez intervenido, de cómo le han quedado los implantes, y sobre estos modelos vamos a poder hacer la prótesis definitiva al día siguiente de la intervención. En este caso nos retrasó un poquito, dado que en el maxilar superior pues tuvimos que hacer una estructura de titanio, pero ya hecha a medida. Entonces nos retrasó, pero pudimos colocarle al paciente alrededor de los 10-15 días 2 prótesis definitivas, que es lo que ahora mismo lleva en boca. Fundamentalmente, como podéis ver, es el cambio estético tan importante que un paciente en apenas unos días pues puede dar. Y ya no solo el cambio estético, sino el funcional, porque a él le hemos conseguido reponer hasta el primer molar, hemos conseguido estabilizar esa oclusión, hemos conseguido poderle dar guías caninas en las cuales el paciente pueda deslizar, rechinar los dientes sin ningún problema, para no generar aflojamientos, y como veis el perfil estético ha mejorado, las arrugas labiales se han disminuido. Con esta técnica, el paciente puede realizar su actividad normal desde el primer día. Como todas las semanas, abrimos nuestro espacio dedicado a la salud y el bienestar. Nos acompaña nuestra nutricionista de cabecera, Ana Amate. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Buenas noches, Eneca. Vamos a hablar hoy de azúcar, y lo vamos a hacer porque es un tema que yo creo que nos preocupa en general. Me refiero al consumo de azúcar, sobre todo desde el punto de vista de los padres y de lo que consumen los más pequeños. Sé que habéis abordado este tema en otras ocasiones, pero yo creo que está bien, Ana, que renovemos un poco conceptos, que actualicemos, porque igual nos hemos relajado. Vamos a ver algunas imágenes que nos van a hacer pensar sobre el azúcar que consumimos, pero si hace mucho que no las vemos, igual hemos estado un periodo relajados y vamos a reflexionar sobre eso otra vez. ¿Te parece? Perfecto. A ver, el azúcar en sí mismo no es dañino, la cuestión está en cuánto tomamos o no, ¿no? ¿Es bueno que tomemos azúcar para nuestro organismo? A ver, su función vital al final es que nos proporciona energía. Gracias a él desempeñamos nuestras funciones vitales. Es más, nuestro cerebro utiliza el 20% de la energía que nosotros ingerimos solamente para él. Sí que hay que tener en cuenta que de lo que se alimenta nuestro cerebro es de glucosa y de oxígeno, pero que la glucosa no tiene por qué proceder de un azúcar como tenemos todos en mente, un terrón de azúcar, sino que puede proceder perfectamente de la fruta o de la verdura, primordialmente del arroz, de la pasta o del pan. Entonces, que tengamos en cuenta que no azúcar solo es lo que nosotros estamos añadiendo para endulzar ciertos tipos de alimentos. Bueno, por lo tanto, estamos en realidad consumiendo glucosa de otras fuentes todo el tiempo. ¿Qué cantidad deberíamos tomar, Ana, para que fuese saludable? Y hablamos siempre, como solemos decir habitualmente en esta sección, de gente que no tenga ningún tipo de patología, ¿eh? Partimos de esa base. ¿Cuál es la cantidad buena? La cantidad recomendada por la OMS son 25 gramos de azúcar al día, de lo que nos referimos a azúcares añadidos, a los terrones de azúcar o lo que se pueda añadir a cualquier tipo de producto. Para que lo hagamos un poco visual, serían unos 6 terrones de azúcar, para que nos hagamos una idea, ¿vale? 25 gramos, más o menos unos 4 gramos por terrón de azúcar. De lo cual, si lo queremos hacer más visual, la típica cucharadita pequeña de café que la podemos añadir en un vasito de leche o en un yogur, estamos hablando que tiene en torno a unos 4 o 5 gramos de azúcar. Y si nos vamos a la cucharada súper rasa, ya tiene unos 12 o 15 gramos de azúcar, o sea que estamos hablando que simplemente con 2 cucharadas grandes ya estaríamos supliendo el máximo recomendado por la OMS, siempre hablando de azúcares añadidos, porque si hablamos de la fructosa, por ejemplo, es un azúcar que aparece de forma natural, lo que es en las frutas y las verduras, no es un azúcar añadido. En ese sentido, Ana, como hay
muchos productos que incluyen azúcar, que nos aportan glucosa. ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Cómo debemos tomarlo? ¿Debemos tomar más fruta para sustituir, por ejemplo, el azúcar añadido, para evitar el azúcar añadido? Eso es, a ver, la mejor manera de administrar a nuestro cuerpo esos azúcares que son necesarios, pues es a través sobre todo de lo que son hidratos de carbono complejos, que son como de absorción lenta, los que más tiempo están en nuestra sangre, que es en este caso, como hemos mencionado, el arroz, la pasta, la patata o el pan. Esos serían los más recomendables porque esos sí que es puro combustible para nuestro cerebro. Nos has contado de forma muy gráfica la cantidad de azúcar, hablamos de las cucharaditas, pero también hay muchos productos que consumimos que contienen azúcar y a lo mejor no somos conscientes de que lo llevan, aunque bueno, ha habido una campaña bastante gráfica en ese sentido. Vamos a poder ofrecerles imágenes de eso, las vamos a ir viendo de hecho enseguida. De todos esos productos que consumimos muy habitualmente y que llevan mucho más azúcar del que nos pensábamos, claro, ahí estamos introduciendo un montón de glucosa absolutamente innecesaria. Eso es, más o menos lo que es en muchos productos procesados, por no decir en la gran mayoría, el 75% del azúcar que conllevan está de forma invisible, como puede ser en el tomate frito, que todo el mundo utilizamos sobre todo para los niños, para aderezarles lo que es el arroz o la pasta, para que lo consuma mejor, el típico caldo que utilizamos también para hacernos una sopa o para hacernos una paella, también está la típica comida chatarra, como podemos hablar de las hamburguesas o la pizza, el pan Bimbo también conlleva mucho azúcar, el embutido, como puede ser el salchichón, bebidas refrescantes como es la tónica, que esa nos lo preguntan muchísimo en consulta, o incluso algunos alimentos que están destinados a bebés como es mi primer Danone o el típico yogur, que supuestamente ellos como que lo van a asimilar mucho mejor y es por la cantidad de azúcares que llevan. ¿Y por qué lo podemos sustituir para tener una dieta más saludable, Ana? Pues en ese sentido, por lo que hemos mencionado y aumentar lo que es el consumo de fruta y verdura. Estamos hablando que al final nuestro cuerpo requiere una cantidad de hidratos, que ahí entran los azúcares, que es más de la mitad de lo que consumimos durante el día, pero que esto no tiene que ser a través de bollería o de cosas refinadas, sino que lo podemos hacer simplemente elaborando nosotros los productos en casa. Deberíamos dedicar más tiempo a ello y leer mucho el etiquetado de los productos para así ser conscientes de cuánta es la cantidad que estamos consumiendo. Es tan sencillo como que si una persona se pone a mirar la típica etiqueta que viene detrás con su valor nutricional, habría que fijarse en lo que pone hidratos de carbono, de los cuales azúcares, porque esos son azúcares añadidos. Si esa cantidad que te viene por cada 100 gramos tú lo divides entre 4, te puedes hacer una imagen de la cantidad de terrones de azúcar que conlleva ese producto. Nos tenemos que despedir, pero solo una cosa muy brevemente. Ahora, las chuches tienen mucho azúcar. ¿Cómo deberíamos consumirlas? Si es que debemos hacerlo. A ver, lo que hay que hacer es retrasárselo a los niños al máximo posible. Son kilocalorías vacías, lo cual no tienen aporte nutricional ninguno y les puede llevar tanto a la obesidad como a tener colesterol, porque no solo tiene un aporte de azúcares, también tiene un aporte de grasas. Aparte de que también sabemos que su uso excesivo lo que va a conllevar es la aparición de caries y también puede hacer que pierdan el apetito y no consuman alimentos que realmente son necesarios o básicos para su crecimiento. Cuanto más tarde mejor. Eso es. Bueno, tú no tardes mucho, te esperamos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Seguimos en el último tramo de cita previa, nos vamos a ir hasta el Hospital Universitario de Burgos para conocer la unidad de apoyo a la investigación del BU. La Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital de Burgos trabaja en más de 200 proyectos, muchos de ellos en oncología y hematología. De hecho, el UBU lidera proyectos multicéntricos de investigación en salud a nivel nacional. El objetivo de esta unidad, en la que colaboran 500 médicos, es avanzar en diagnosticar antes y mejor las enfermedades tumorales. Estamos diagnosticando, aunque parezca un disparate, incluso antes de que aparezca. Eso en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, porque vamos analizando el genoma de esa persona y entonces decimos, tiene este gen averiado que provoca tumores, con lo cual se le somete a una vigilancia exhaustiva y antes de que el tumor tenga un tamaño excesivo, se opera y se quita y ya está. También la investigación es clave para avanzar en el tratamiento. Por esta razón, hoy podemos decir que el que hace unos años era el peor tumor de mama, ahora, y gracias a la investigación, es el mejor. Había un tumor de mama que era el peor. Y ahora ese mismo tumor es el mejor. ¿Por qué? Porque se han descubierto unos tratamientos que van directamente y además
con muchísima eficacia contra las células tumorales exclusivamente, con lo cual si a uno le toca ese tumor, pues tiene un tratamiento fantástico, vamos, es que rápidamente se lo eliminan y con un pronóstico estupendo. Esta unidad colabora con las casas que producen los fármacos para probarlos en los pacientes. Esa es también parte de la investigación, llegar a las personas a través de los ensayos clínicos. No hay el mejor fármaco para el tumor, hay el mejor fármaco para el tumor de esa persona. Es decir, que aunque parezca el mismo, aunque parezca ser el mismo tumor, varía en cada persona. ¿Y eso en qué varía? Pues en la genética. Por eso el objetivo a corto plazo es avanzar en la secuenciación masiva para llegar, por ejemplo, a ver el ADN tumoral, buscar los biomarcadores o anticiparse a la metástasis, determinar en definitiva el genoma de cada persona para saber la lesión que produce el cáncer en cada caso. Podemos averiguar cuál es el defecto que tiene exactamente y buscar el fármaco exacto contra él. Y así cada vez en más cosas, de tal forma que servicios como por ejemplo anatomía patológica, aquí están creando una plataforma de diagnóstico de biología molecular. O sea, ahora a cada uno le dan un tratamiento personalizado a sus moléculas. Y es que la investigación también va ligada a favorecer la comodidad del enfermo y su calidad de vida. Como ejemplo de un avance reciente en tratamiento es que ahora el paciente del UBU que padezca un cáncer de la sangre puede llegar a realizar la quimioterapia desde su casa. Es, por ejemplo, poner un compuesto para un cáncer de la sangre, ¿no? Que tenía que venir aquí al hospital a ponérselo, estar 6 horas con la infusión y tal, y ahora lo ponemos en el domicilio. Gracias a la Fundación Burgos por la investigación de la salud, el UBU pudo gestionar en 2016 más de 1 millón de euros en 211 proyectos de investigación. Llegamos al final de nuestro tiempo. Volvemos a encontrarnos el próximo miércoles. Hasta entonces, cuídense. Gracias por acompañarnos.